En esta ocasión repasaremos el círculo arterial cerebral o polígono de Willis, ¿sí? Este polígono de Willis se va a encontrar en la cara basal del encéfalo, como es lo que estamos ahorita observando. Este es el polo frontal, aquí está el polo temporal y acá atrás el polo occipital. Vemos los hemisferios cerebelosos y todo el tronco cerebral. Si hacemos un acercamiento en esta cara basal del encéfalo, exactamente en su porción central, es donde podemos localizar este polígono de Willis o círculo arterial cerebral, que es el sitio donde se van a originar gran parte de las arterias que van a irrigar a todo nuestro encéfalo, sobre todo lo que serían las estructuras derivadas del prosencéfalo. Vamos a observar aquí como referencia lo que serían los nervios ópticos y aquí atrás uniéndose en el quiasma óptico. Y el primer elemento que vamos a estudiar que forma parte del círculo arterial cerebral o polígono de Willis es nuestra carótida interna. Aquí tenemos la carótida interna de un lado que está cerrada y acá la del otro lado, la carótida interna. Esta carótida interna, lateral al quiasma óptico, se va a dividir en sus dos ramos terminales, que sería la arteria cerebral media, que no forma parte del polígono de Willis o del círculo arterial cerebral, ya que se va lateralmente hacia la profundidad de la cisura lateral o de Sylvia. Y la otra rama terminal de la carótida interna es la arteria cerebral anterior. Esta arteria cerebral anterior sí forma parte del polígono de Willis, ¿sí? Y que se origina en este punto de la arteria cerebral, de la arteria carótida interna. Aquí tendríamos el origen de la arteria cerebral anterior, ¿sí? Que se va dirigiendo por arriba del quiasma y de los nervios ópticos hacia la cisura interhemisférica. Entonces está formando los bordes anteriores del polígono de Willis. Aquí tenemos una cerebral anterior y aquí tenemos la otra cerebral anterior originándose de la carótida interna. La porción anterior de este polígono lo va a formar este tronquito vascular, que es la arteria comunicante anterior, que nos está uniendo a las dos arterias cerebrales anteriores. Es lo que algunos autores denominan, ¿sí?, el segmento precomisural o el segmento A1 de la arteria cerebral anterior. Si nos vamos hacia los elementos posteriores que forman el polígono de Willis, vemos que la misma carótida interna, antes de dividirse, da origen a esta rama colateral, que se dirige posteriormente y ligeramente medial son las arterias comunicantes posteriores, que en este espécimen son más o menos simétricas, aunque lo común es también que sean asimétricas, donde haya hipoplasia o falta de desarrollo de alguna de estas arterias comunicantes posteriores. Estas comunicantes posteriores están formando parte también de este círculo arterial cerebral y hacia atrás se van a unir con la arteria cerebral posterior. Aquí tenemos la arteria cerebral posterior de un lado y de otro lado, y vemos cómo estas arterias comunicantes posteriores se están uniendo a las cerebrales posteriores, que a su vez son ramas terminales de la arteria o del tronco basilar. Entonces, los elementos posteriores que van a limitar a este polígono van a ser las comunicantes posteriores y las dos arterias cerebrales posteriores. Clásicamente no se describe que forme parte del polígono la arteria basilar, sino que la arteria basilar, que aquí tiene en su bifurcación una placa de ateroma, está dando origen a las cerebrales posteriores, que en su primer segmento, o el segmento P1, ¿sí?, antes que se une a la comunicante posterior, estas cerebrales posteriores forman también parte de este círculo arterial cerebral. Este círculo arterial cerebral es importante porque forman vías alternas, ¿sí?, para la circulación. Cuando hay una obstrucción crónica de una carótida, puede ser que a través de la otra carótida se mantenga un flujo de las ramas terminales de esta carótida interna a través de la otra carótida, la comunicante anterior, y de ahí nutrirse la arteria cerebral media y la misma comunicante posterior. De este círculo arterial cerebral se están originando ramos perforantes que van a ir hacia la región del hipotálamo. Aquí tenemos la región donde estaría naciendo el tallo hipoficiario y hacia atrás los cuerpos mamilares. Entonces, de las arterias comunicantes posteriores
se originan ramos perforantes que van hacia el infundíbulo, hacia los cuerpos mamilares como la arteria premamilar, y también ramos perforantes que se van a dirigir al quiasma óptico y al mismo nervio óptico. Así como también de la cerebral anterior se originan ramos perforantes como son las arterias lenticuloestriadas mediales, ¿sí? Como puede ser en algunos casos esta arteria que es la recurrente de Hübner, que en este espécimen se origina, ¿sí?, por fuera del polígono porque está después de la arteria comunicante posterior. Entonces, esos serían los detalles de este polígono de Willis, que decíamos que en algunos especímenes se encuentra que son asimétricos, y entonces aquí podemos ver otro espécimen en donde vamos a observar que hay una asimetría de este círculo arterial cerebral o polígono de Willis, ¿sí? Aquí se ha conservado afortunadamente lo que sería la hipófisis con el tallo hipofisiario naciendo en la cara ventral del hipotálamo, ¿sí?, lo que sería el infundíbulo, y posterior al quiasma óptico. Entonces vemos aquí la relación del tercer nervio craneal, ¿sí?, con la arteria comunicante posterior. Aquí estaría la arteria comunicante posterior naciendo de la cara posterior y medial de la carótida interna y dirigiéndose hacia la arteria cerebral posterior. Y en este espécimen observamos que hay una agenesia de la arteria comunicante posterior de un lado, en este caso del lado izquierdo. Aquí estaría el tercer nervio craneal y no se observa aquí un tronquito que esté uniendo la arteria carótida interna con la arteria cerebral posterior. Entonces es una agenesia de lo que sería la arteria comunicante posterior. Aquí vemos ramos, ¿sí?, coroideos, ¿sí? Aquí está duplicada la arteria coroidea anterior que no forma parte del polígono de Willis y que es rama colateral de la carótida interna, ¿sí? Entonces es común que haya esta asimetría del polígono de Willis y que puede ser un factor predisponente para la formación de aneurismas. Recordemos que los aneurismas son dilataciones de las paredes arteriales y que el sitio más común de estos aneurismas intracraneales es en el territorio de la arteria comunicante anterior, aquí desplazando los nervios ópticos. Ahí en el fondo se observan las dos cerebras anteriores unidas aquí por la comunicante anterior, que es el sitio más común de los aneurismas intracraneales y que dan origen a las hemorragias subaracnoideas que tienen una mortalidad de más del 40%.